Hola, buenas a todos. Soy Jorge Calvo, ICT del Colegio Europeo de Madrid, responsable de salud digital y bueno, saludaros a todos en este webinar que hemos hecho desde el colegio, pues para ayudar un poco a las familias, ayudar también a nuestros alumnos a afrontar esta situación a la que nos está tocando vivir. Bueno, hoy quería hablaros sobre salud digital, pero salud digital vista desde casa. Es decir, estamos en una situación que nos está exponiendo muchísimo de nuestro tiempo a la tecnología, es decir, a esas horas de pantalla, a esa dependencia a trabajar por medio de ese aprendizaje online que hemos tenido que transformar ahora en esta situación. Y bueno, hemos decidido realizar este pequeño webinar donde yo quiero hablaros un poco y aconsejaros tanto a las familias como a los alumnos, pues de algunos puntos importantes a los que nos enfrentamos y que debemos, bueno, controlar, mediar, permitir, por decirlo así, a esa exposición hacia el mundo digital, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista más físico, es decir, del punto de vista postural, de nuestros ojos, de nuestra posición de cuello, espalda, etcétera, sino también desde ese punto de vista digital, es decir, el contenido en el que nos estamos pues ahora mismo exponiendo, ese tema de seguridad tan importante. Bueno, pues todo ese tipo de cosas me gustaría hacerlo un poco visible en este webinar, pasar por esos puntos más importantes y, por supuesto, luego tenerlo ahí abierto para que cualquier duda o cualquier cosa pues nos podáis comentar, ¿no? Que es muy importante. Así que nada, vamos a comenzar. Lo dicho, aquí tenemos la parte de salud digital y vista desde casa. Así que ese es un poco ese es mi objetivo. Así que me gustaría empezar hablando un poco de lo que es la parte física. Es decir, y bueno, me enfocaría ahora mismo en nuestros ojos, ¿no? Una de las partes más importantes a la hora de esa exposición, sobre todo de tantas horas a la pantalla, ¿no? Ahí tenéis un poco la distancia recomendada que os he querido exponer. Pues bueno, cuando tenemos un móvil, un smartphone normal, estamos hablando de unas 5 o 6 pulgadas, ¿no? 7 a lo mejor en algunos casos, de los móviles más grandes, pues bueno, siempre unos 30 centímetros aproximadamente es la más recomendable, ¿no? Luego tenemos las tablets a unos 40 centímetros y finalmente pues tenemos el monitor o el portátil donde tenemos esos 50, 60 centímetros y son monitores ya más grandes, ¿no? Aparte de la distancia, tenemos que saber tener muy claro la posición completamente horizontal de nuestros ojos ante la pantalla, ¿vale? Así que mi consejo, no tengáis muchas veces la pantalla muy abajo, es decir, o la silla muy alta o estéis muy abajo, sino intentar mantener una distancia o una dirección completamente horizontal, o si tenéis que poneros algún libro debajo de la pantalla para subirla, ¿no? Hacerlo, de verdad, que vuestra espalda, vuestro cuello lo va a agradecer. La luz, qué importante es la luz y sobre todo la luz natural cuando trabajamos delante de un ordenador y vamos a estar pues un tiempo haciendo una tarea o escuchando una videoconferencia, etcétera, ¿no? La luz es muy importante, sobre todo la natural, como he dicho antes. Es importante estar en una habitación luminosa y ya no solo que sea luminosa, sino por dónde entra esa luz, es decir, dónde tengo situada la ventana. Bueno, pues la ventana, el sitio ideal es tenerla aproximadamente en una posición horizontal, ¿vale? A unos 20 grados, por decirlo así, ¿vale? Es decir, tanto por la derecha como por la izquierda es la posición ideal donde me puede entrar la luz natural, ¿vale? ¿Por qué no es bueno tenerla justo detrás de la pantalla? Bueno, pues porque lo que hace mucha sombra, es decir, la pantalla se oscurecería, por decirlo así, porque la sombrea y tenerlo a la espalda pasaría lo mismo, seríamos nosotros los que hacemos sombras sobre la pantalla. Eso que implica que el trasluz, al final recordar que son pantallas de retroalimentación, es decir, emiten esa luz y hoy en día además la mayoría de los dispositivos controlan esa poca intensidad de luz subiendo de forma automática nuestro brillo. Claro, el subir nuestro brillo implica que hay más luz, por lo tanto genera más tensión ocular y genera mayor desgaste en nuestros ojos, ¿vale? Por lo tanto, tenerlo muy claro. Yo os he puesto ahí unos ejemplos de una habitación más o menos iluminada, estaríamos hablando entre un 35 y un 50%, no mucho más, ¿vale? Y 50 ya incluso puede ser un poquito alto. Entonces, echar un ojo siempre al brillo que tenéis en vuestra pantalla. Es muy importante mantenerlo siempre en esa medida, ¿vale? Y si incluso lo tenéis automático y no os cuadra, pues ponerlo manual y bajarlo vosotros, ¿vale? Tiempo máximo, el tiempo, qué importante es, ¿no? El tiempo cuando estamos exponiéndonos delante de una pantalla.
Bueno, pues yo recomiendo más o menos unos 30 minutos de exposición concentrado en una pantalla, ya sea una videoconferencia o sea una tarea en la que estamos completamente focalizados ahí. Después de ese tiempo, lo importante es hacer paradas, ¿vale? Es decir, descansos, sobre todo para nuestros ojos, no para nuestra, a lo mejor, mentalmente, porque podemos estar frescos, pero sí para nuestros ojos, para relajar esa tensión ocular que tenemos acumulada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues podemos hacer ejercicios sencillos, como os he puesto ahí, por ejemplo, que es fijar la mirada a una larga distancia. Es decir, levantamos la cabeza de la pantalla y fijamos, por ejemplo, nuestros ojos hacia un cuadro o hacia un póster que tengamos al fondo de la habitación, ¿no? Eso lo que hacemos es focalizar durante 20-30 segundos, lo hacemos 3 o 4 veces y parpadeamos. Solemos parpadear de forma intuitiva varias veces para refrescar nuestros ojos, ¿vale? Al final es descargar un poco esa tensión de estar a lo mejor ese tiempo hacerlo. Así que bueno, creo que es un buen consejo para vosotros y para nuestros alumnos, es decir, decírselo que bueno, cuando estén un tiempo expuestos a esa pantalla, levanten la mirada, fijen ese póster que tienen al fondo de la habitación, intenten parpadear y bueno, bajen esa tensión ocular que al final nos puede causar después a lo largo del día pues algún tipo de jaqueca o dolor de cabeza por tenerla acumulada de tanto tiempo hacia la pantalla, ¿vale? Es muy importante hacer este tipo de ejercicios. Bueno, nos vamos a otro punto. ¿Cuál es? La multitarea. ¿Y cuál es la multitarea? Me voy a poner a este lado para que me veáis al lado izquierdo. Nos creemos multitarea. Es decir, creemos que podemos hacer muchas cosas a la vez. En esta etapa que estamos viviendo, estamos teniendo mucha información, estamos haciendo mucha información que nos llega solo por un canal, que es decir, el canal digital, ¿no? En la mayoría de los casos. Y bueno, lo que hacemos es, bueno, pues intentar gestionarlo todo a la vez, ¿no? Es verdad que el cuerpo, o el cerebro, mejor dicho, no está preparado para ser multitarea. O sea, no somos máquinas, no somos máquinas de multitarea. El cerebro puede hacer varias cosas a la vez, pero lo que hace es parar una, la aparca, y vas a la siguiente. Y cuando quiere volver, lo que hace es se ha reiniciado, es decir, la arranca desde cero esa tarea. ¿Qué pasa? Que lo hace tan sumamente rápido que no nos enteramos y pensamos que somos multitarea, pero realmente el objetivo no es ese. Es decir, se apaga como una máquina el cerebro y arranca otra tarea. Cuando vuelve a arrancarla desde cero, recupera el tiempo y vuelve a trabajar. Entonces, tenerlo muy claro. ¿Esto qué provoca? Pues provoca más tiempo. Aunque pensemos que por hacer muchas cosas a la vez vamos a acabar antes, no es así. La realidad es que tenemos que hacer las tareas de una en una, porque ya no es solo el tiempo, sino los errores. Se tiene contemplado que aproximadamente entre un 35-40% de errores se cometen cuando estamos en multitarea. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, escribiendo un mail porque tenemos que enviar una tarea, pero aparte tenemos abierto un vídeo porque estamos prestando la atención y aparte incluso tenemos a lo mejor el WhatsApp encima de la mesa con el móvil y estamos prestando atención de alguna notificación. Bueno, pues al final cometeré algún error en el correo, no me prestaré atención en una parte importante del vídeo y probablemente conteste mal a mi amigo con un vocabulario a lo mejor con palabras raras porque no estoy a todo, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy claro que lo que tenemos que hacer es focalizar e intentar hacer las tareas de una en una. Eso implica, pues bueno, pues quitar notificaciones, no tener muchas pestañas abiertas en el navegador, tener las aplicaciones justas abiertas en el ordenador, no tener más, etcétera. Eso al final lo que nos va a hacer es quitarnos esa sobrecarga cognitiva y nos va a provocar que cometamos menos errores y que, aunque parezca mentira, acabemos antes todas las tareas, poniendo una por una. Así que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para cuando trabajéis, no os agobiéis con las tareas, es muy importante organizarse, es muy importante realizar las tareas de una en una, ¿vale? Y no os creáis nunca que somos multitarea. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto, y aquí me gustaría hablaros del papel o digital. Qué gran pregunta, ¿no? He puesto ahí, entonces lo recibo muchas veces cuando hacemos estas charlas. Jorge, ¿qué es más importante, leer en papel o qué es mejor? No es más grande, ¿qué es mejor, leer en papel o leer en digital? Bueno, pues esta pregunta es difícil de contestar. Primero porque hay una premisa fundamental y os digo cuál es. Es decir, hoy en día el 95-96% de la información que hay en el mundo está en digital. Es decir, toda la información que hay, de cualquier tipo, información, de todo tipo, cultural, histórica, informativa, etcétera, está en digital. Y solo el resto está en papel. O sea, un 6, un 7, un 5% está en papel. Entonces, ¿qué pasa? Si solo leeríamos papel, nos perderíamos gran parte de la información que hay en el mundo.
Entonces, es verdad que el papel tiene cosas que nunca podrá tener el digital, ¿no? Que es la esencia de un libro, la esencia de pasar las páginas, la esencia física de no tener esa tensión ocular, de todo lo que hemos hablado antes, ese cansancio del ojo cuando está más de media hora delante de un dispositivo digital, aunque sea un ebook preparado para ello, ¿no? O tengamos el brillo bajo o tal, pero al final no deja de ser un dispositivo retroalimentado, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos encanta irnos de vacaciones con nuestro libro debajo del brazo, leer el libro cuando estamos de vacaciones o por la noche, tener ese libro en la mesilla, leerlo, ¿no? Está genial, ¿no? Pero tenemos que tener el papel o el contenido digital muy, muy en cuenta, porque gran parte de la información hoy en día del mundo está ahí y tenemos que leerla. Vale, por lo tanto, tenerlo en cuenta. No podemos contestar a esta pregunta. Realmente hay una premisa muy importante que nos lo evita, pero bueno, pues leer en digital, pero eso sí, con las recomendaciones que os he mencionado antes para poder controlarlo. ¿Vale? ¿Y por qué también os hago esta pregunta? Porque hay un factor muy importante que se encuentra dentro de nuestros alumnos, ¿no? O dentro de nuestros hijos, que es la llamada lectura en F. ¿Qué es la lectura en F? Bueno, pues fijaos, aquí os he puesto tres imágenes muy, muy claritas. ¿Veis esta primera? Donde lo que hemos hecho son lecturas reales, están hechas con marcas de calor. Entonces, como veis, el punto rojo de más focalización del alumno y luego se va dispersando en puntos ya más fríos hasta llegar hasta ese azul, es donde realmente lee el alumno, donde está focalizando su mayor atención. Fijaros que lo que hace es, bueno, pues leer a lo mejor los primeros párrafos, del primer párrafo luego pasa al tercero, al cuarto, lee la primera estrofa, luego pasa y ya prácticamente el final del artículo ni lo lee, ¿no? En esta primera imagen se ve claro, pero fijaros en las otras dos siguientes, ¿no? Fijaros incluso en esta del medio, cómo se ve claramente una F, cómo el alumno ve o lee ese primer párrafo, probablemente porque esté llamando la atención con una letra más grande o de algún tipo, y luego lee, pues a lo mejor, pequeñas indicaciones de un menú o pequeña introducción, y el resto del contenido prácticamente lo pasa por encima, ¿no? Incluso fijaros cómo lee hasta puede ser hasta un banner, ¿no? Que le lance y que lo lee y a lo mejor no tiene mucho que ver con el artículo que está leyendo, sino simplemente es un banner publicitario, pero como salta, pues lo lee porque llama su atención. Entonces, bueno, creo que este tipo de cosas tenemos que tenerla en cuenta, tenemos que intentar leer cuando leemos de forma digital o en las páginas o en los contenidos lo más estáticos posibles, ¿vale? No quiere decir que el texto esté mal porque esté más enriquecido. Puede haber lecturas de artículos que luego estén enlazadas a vídeos, que estén enlazadas a material multimedia. El problema es que tener cuidado. Cuando nosotros leemos, muchas veces pinchamos en un enlace de un vídeo, ese vídeo nos lleva a otro, a otro, a otro, incluso a otro artículo y al final, al cabo de 3 o 4 clics, hemos perdido completamente el foco del artículo principal, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros siempre desde el centro recomendamos que se lea el artículo completo de una manera estática, sin hacer caso a los enlaces. Y una vez que está leído, ya sí, ya podemos enriquecerlo a posteriori, ¿no? Entonces, esto también va muy enlazado con la parte de multitarea, ¿no? Creemos que podemos leer un artículo, ver el vídeo a la vez, a la parte poder abrir otra pestaña para poder leer otro artículo. O sea, no, realmente lo que tenemos que hacer es intentar leerlo, evitar esa lectura en F, intentar leer de la manera más correcta posible, como si leyésemos en papel, y luego sí, luego ayudarnos y enriquecernos de todo ese material que pueda tener. Pero una vez que hayamos leído el artículo o la actividad o la parte en la que nos hayan mandado, ¿no? de leerlo. Así que tenerlo en cuenta para vosotros, para vuestros hijos e intentar, bueno, pues una vez que lean algo en digital, pues hacerles preguntas o a ver si realmente lo han entendido, el contexto, etcétera, ¿no? Incluso con palabras muy concretas para que no tengan una idea muy generalista de lo que es el artículo porque simplemente se han visto el vídeo, sino que tengan una idea mucho más concreta de lo que se está leyendo, ¿vale? Así que bueno, tenerlo en cuenta, la lectura en F, factor muy, muy importante. Bueno, vamos a hablar de las apps. Prácticamente podríamos hacer un webinar nuevo completamente y entero sobre este tema. Pero bueno, voy a intentar daros unos consejos muy claros sobre las apps, porque creo que es un tema importante, ¿no? Quería introducirlo en este webinar porque nos estamos exponiendo bueno, a largos tiempos en casa y, como decía antes, largo tiempo también a una exposición a un dispositivo que muchas veces ya no es solo para el tema educativo, sino también para el tema de ocio.
Y bueno, aunque desde el centro recomendamos aplicaciones, están testeadas, están controladas, sabemos que son educativas, hay un tiempo que asumimos que es de ocio, ¿no? Que nuestro hijo va a estar trabajando con la app o estando con la app de manera de ocio, utilizando, jugando, ¿no? O dedicándolo a otra cosa. Y claro, hay una exposición a unas apps que no tenemos tan controladas, ¿no? Incluso nosotros, aunque esté bajo nuestra supervisión, aunque nos dejen, papá, ¿me puedo instalar esta app? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, muchas veces hacemos una vista un poco general, pues parece educativa, parece tal, parece que no tiene contenido. Vemos la recomendación de la edad, por ejemplo, ¿no? Pues mira, pues es para hasta 7 años, bueno, pues vale, pues no la puedes tener o sí la puedes tener, ¿no? Pero bueno, hay una cosa en la que a mí quería haceros hincapié, ¿no? Y que creo que es bastante importante, que es el tema de seguridad, ¿vale? Es decir, ¿qué permisos nos pide esa app cuando nosotros la instalamos? Porque, claro, lógicamente ya no solo es la cuestión de que nuestro hijo pueda ver un contenido que no es recomendable para su edad, sino que estemos dando información de manera subliminal a esa app, ¿no? Como puede ser nuestra posición, como pueden ser nuestros contactos o como puede ser acceso a nuestra galería, ¿no? Esto me gustaría verlo con un ejemplo, ¿no? Yo he cogido un ejemplo de Google Play, que lo podéis hacer en casa incluso, y he buscado calculadora. ¿Vale? Pues por cualquier razón, ¿no? La calculadora del móvil pues no me gusta. Me ha dicho mi amigo que esta calculadora es fantástica porque aparte de ser científica tiene no sé qué historias y es genial, ¿no? Y digo, vale, pues oye, pues me la voy a descargar, ¿no? Busco en Google Play, pongo calculadora. Bueno, pues, ¿qué realmente permisos me pide esta calculadora? Bueno, pues esta calculadora realmente me pide acceso a mi GPS, me pide acceso a mi galería, me pide acceso a mis contactos. Y preguntaréis, pero bueno, ¿por qué una calculadora me pide acceso a dónde estoy? ¿O por qué quieres saber quiénes son mis amigos? ¿No? Si podría funcionar de forma totalmente autónoma dentro de mi móvil. Bueno, porque aquí hay una frase que a mí me gusta mucho repetir y yo la repito en muchas de mis charlas con los alumnos o con los profes, que es, en Internet no hay nada gratis. Y si creéis que lo es porque vosotros sois el producto. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado con eso. En Internet no hay nada gratis. Entonces, este tipo de aplicaciones que son completamente gratis es porque llevan algo que van a sacar de ti, ¿no? Y en este caso es esa información. Pues dónde estás, tus contactos, para luego poder recomendar esta app a los contactos que han cogido de tu agenda, etcétera, ¿no? Para enviarte información subliminal a través de tus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, tener mucho cuidado con eso y saber muy bien qué permisos me pide una app a la hora de instalarla. ¿Y cómo lo vemos? Pues fijaros, yo os he hecho aquí una gráfica muy sencillita en la que antes de instalarla, fijaros, os vais a la parte de abajo de información de la app, ¿lo veis? Ahí tenéis un botoncito para continuar y una vez en esa pantalla os vais abajo del todo, ¿vale? Bajar abajo del todo y ahí tenéis permisos de aplicación. Si ahí le dais a ver más, ahí veréis todos los permisos que os pide esta app. Realmente también cuando se instala, también nos lo pide. Lo que pasa es que muchas veces pues, le damos a aceptar, 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 bueno, y le instalamos. No leemos esa letra pequeña, ¿no? Pero bueno, esto es una manera de poder verlo de una manera clara antes de instalarla, ¿no? Cuando viene nuestro hijo y nos dice, papá, esta aplicación me la puedo instalar, o me dejas permiso para instalármela, bueno, pues ya no solo mirar las recomendaciones de la edad, por ejemplo, sino mirar, por ejemplo, la información que necesita esa app o que os va a solicitar a la hora de instalarse. Así que bueno, aquí tenéis un pequeño consejo también a la hora de trabajar con las apps. Bueno, aquí me gustaría hablaros de dos cosas fundamentales, ¿no? Para ir ya acabando un poco también este webinar de consejos. Y son dos aspectos de seguridad. Y me gustaría hablar de ellos, que es el quién soy y el dónde estoy, ¿no? Estamos claro que tenemos a nuestros hijos expuestos hacia una realidad digital a la que, bueno, que nos estamos enfrentando. Ya nos enfrentábamos antes de toda esta situación, pero ahora más todavía, ¿no? Y probablemente nos seguiremos enfrentando cuando salgamos de esta situación. Así que creo que tenéis que tener claro, y ellos tienen que tener claro, proteger estas dos frases, que es decir, el quién soy, es decir, protegerme de quién soy yo realmente, ¿vale? Y el dónde estoy en ese mismo momento, ¿no? Son dos palabras en las que, bueno, pues tanto ciberdelincuentes o aplicaciones, como hablábamos antes de la calculadora, intentan conocer pues para utilizarlo en su favor, ¿no? A veces para simplemente mandarnos publicidad o otras veces pues para hacer otro tipo de cosas mucho más bueno, peligrosas para nuestros hijos, ¿no? Así que bueno, aquí me gustaría daros algunos consejos, tres premisas fundamentales. Bueno, pues el tema de las contraseñas.
cuando, bueno, pues proteger nuestro correo, proteger nuestro móvil, proteger cualquier acceso que tengamos a la red, ¿vale? Bueno, contraseñas, acostumbrados a poner contraseñas un poquito más complicadas, no el 1, 2, 3, 4, por ejemplo, sino contraseñas en las que mezcléis pues números, letras, ¿vale? Intentar tener algún patrón de contraseñas, ¿vale? Pues siempre pongo a lo mejor, oye, pues siempre pongo 3 letras, luego pongo mi fecha y luego pongo tal, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar ir cambiándola, no tener la misma contraseña para todo, ¿vale? No tengáis la misma contraseña para acceder, por ejemplo, a un perfil de Instagram que puede ser importante para vosotros, y la misma para un juego a la que jugáis, pues a lo mejor una vez al mes, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas más importantes, protegerlas mejor, las cosas en las que tenéis más información personal, protegerlas mejor, como os he dicho antes, un perfil de Instagram, donde, bueno, pues hay gran cantidades de fotos, o donde realmente una suplantación de identidad podría ser un problema, ¿no? Para vosotros. No os fíes nunca de los nicks, ¿vale? Es decir, cuando soliciten o cuando busquéis ayuda, pues no os fiéis, no os fiéis de que Jorge Madrid 2010 pues sea un niño que se llame Jorge, que vive en Madrid y que haya nacido en 2010. No os fiéis nunca de eso, ¿vale? Es decir, ese tipo de técnica la utiliza cualquier persona que intenta acercaros a vosotros, pues buscando de esa manera, ¿no? Y igual que vosotros no os fiéis de eso, vosotros no utilicéis este tipo de información, ¿vale? Es decir, si os llamáis Jorge, no pongáis Jorge. Si vivís en Madrid, no pongáis Madrid. Y si realmente tenéis 9 años, no pongáis 2010, ¿vale? Intentar utilizar nicks que sean completamente aleatorios, que no os digan nada de vuestra información, ¿vale? Es muy importante que no deis información subliminal sobre este tema, ¿vale? Porque realmente la gente lo que va a hacer es buscar perfiles a través también de los nicks que vosotros pongáis o de los usuarios que pongáis en cualquier tipo, ya no solo red social, sino juego online o cualquier otro tipo de cosas, ¿vale? Así que tenerlo claro también para enfocarlo. Y bueno, y luego pues tener cuidado con los perfiles, ¿vale? Las fotos, los estados, los cambios, proteger las cuentas, que estén protegidas, que sean cuentas privadas, que solo admitir a gente que conozcáis, porque tener en cuenta que aceptar a una persona que no conocéis implica abrir vuestra cuenta pues a mucha más gente a la que no vais a tener control, ¿vale? Entonces, bueno, ya es un cierto riesgo el tener tantísimos seguidores que me imagino que no se conocerán a todos, pues encima tenerla abierta para que cualquiera pueda hacer una captura de pantalla de alguna foto, de algún dato que sea pues relevante para vosotros, ¿no? Importante para vosotros, ¿no? No deis información gratuita en Internet, ¿no? Me encanta poner este ejemplo muchas veces, ¿no? De los perfiles de WhatsApp. Muchas veces me preguntan en la charla si WhatsApp es una red social. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pues tienes un perfil, tienes un muro, tienes un grupo, tienes estados, pues ya está, ¿no? Fácil contestado, ¿no? Es una red social, aunque la enfoquemos como un sistema de mensajes, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, aquí tenéis, ¿no? Pues mensajes claros que si encima cambiáis el perfil cada poco tiempo, eso va a dar información de un poco vuestra vida, ¿no? Vuestro timeline de vida. Y bueno, pues eso al final va a estar expuesto, ¿no? Entonces, si encima no tenéis protegido la cuenta de WhatsApp, y eso es importante, hay una opción en WhatsApp para poder protegerla, es decir, que nadie simplemente por tener vuestro número de teléfono, simplemente por tener vuestro número de teléfono, pueda ver el perfil de WhatsApp. ¿Vale? Es decir, es necesario que os tenga en los contactos, ¿vale? Entonces, protegerla, tener la cuenta de WhatsApp protegida, para que, bueno, este tipo de información que ponéis en los perfiles, pues no la cambiáis, no deis tanta información y segunda, la tengáis un poquito más protegida, ¿vale? Así que, bueno, ahí va mi consejo un poco para el tema de proteger esa identidad ante la red social, ¿no? Y nada, simplemente para ir terminando algunos consejos digitales que debemos tener hacia nuestros hijos ahora en casa, y es simplemente acompañarles un poco, ¿vale? Acompañar en esta situación de vez en cuando, pues estar un poco pendientes de dónde están, de ese uso que hacen, etcétera. Educar un poco en el uso seguro y responsable, es decir, aquí tenemos una parte técnica que nos va a proteger, unos consejos técnicos que pueden proteger, pero hay una parte educativa que tenemos que contemplar y que, bueno, que es ese uso seguro, y es muy importante. Si educativamente ellos lo entienden, saben la situación a la que se pueden enfrentar, pues creo que el uso puede ser más responsable, ¿no? Y esa parte también incluye mucho esta parte de salud digital.
vamos a reducir los riesgos, ¿no? Intentar reducirlos de la manera posible, pues con estos consejos que os he dado, ¿no? Al final, si dejamos todo abierto, todo a un abanico de opciones, ¿no? Poco seguras, pues al final tendremos un índice de riesgo mucho más alto. Entonces, bueno, vamos a reducirlo con estos consejos que os he dado para que al final, bueno, pues tengamos algún riesgo, pero podamos controlarlo, ¿no? Y ofrecer soluciones, ¿vale? Esta parte os la enfoco ya un poco hacia nosotros, desde el centro, pues bueno, pues si tenéis problemas y queréis comentarlo, pues aquí siempre estamos para ayudaros, así que os podemos ofrecer soluciones como este webinar, por ejemplo, o otros más que podremos ir sacando a lo largo del tiempo para que, bueno, pues os sirvan a la hora de enfrentaros a esta situación desde casa, ¿no? Y bueno, pues nada, buscar un poco el equilibrio, ¿no? Lo que digo yo, ¿no? Desde el punto de vista desde padre, como también me enfoco, y desde el punto de vista desde la familia, ¿no? Pues hay tres palabras fundamentales, que es la de permitir, mediar y prohibir. Creo que el equilibrio entre esas es lo que nos da un poco el bienestar ante la tecnología. Es verdad que hay cosas que tenemos que permitir, no podemos cerrarnos completamente a la tecnología, es un campo en el que es ponerle puertas al monte y es prácticamente imposible, pero es verdad que tenemos que mediar y en muchos casos también, o en algunos casos por lo menos prohibir, ¿no? Por ciertos motivos. No os dé miedo a que realmente nuestro hijo sepa más que nosotros en tecnología. Hay cosas que son de educación, de control, de experiencia un poco en lo que es en la vida en la que él no va a controlar, y tenemos que nosotros aconsejarle, ayudarle, mediar y en ciertos momentos pues prohibirle ciertos comportamientos digitales, ¿no? Así que bueno, para que lo sepáis, sé que es muy complicado, pero bueno, siempre os intentamos ayudar desde el centro con nuestros talleres de salud digital y nuestros talleres de salud digital digitales, ¿no? Con estos webinars. Y nada más, bueno, aquí algunos consejos que os pongo, luego estos los podemos hacer llegar. No hay una regla escrita, en el sentido de que me voy a poner un poquito para arriba para que veáis el de los 14 años. No hay una regla escrita para decir cuándo tengo que pasar de aquí, de aquí a allá. Simplemente son consejos desde niños de 3 a 5 años hasta los mayores de 14 ya como adolescentes, pues bueno, pues sus primeros pasos en Internet, continuar con una estrecha supervisión. Si hablamos de niños de 10 a 13 años, pues bueno, pues un uso intensivo de Internet, de redes sociales, juegos, ahí es cuando empiezan a usarlos, entonces estar mucho más atento, seguir un poco esos consejos de seguridad digital que os he hablado en las diapositivas anteriores, etcétera. Así que bueno, más o menos aquí tenéis algunos consejos que creo que también os pueden ayudar. Y nada más, yo me gustaría despedirme con una frase en la que suelo acabar muchas veces mis talleres, que es: todo lo que hacemos en nuestra vida digital repercute sobre nuestra vida real, y creo que tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, no es un mundo paralelo, no es un mundo en lo que haga allí no va a pasar nada en mi vida diaria real, sino al contrario, afecta y afecta cada vez más. Todo lo que yo haga en el mundo digital, todo lo que lo haga en las redes sociales, todos esos comentarios, todo ese comportamiento que pueda tener, al final me repercutirá de alguna manera, directa o indirectamente, sobre mi vida real, ¿no? Entonces, quedaros con esta frase, ¿vale? Hacérsela también llegar a vuestros hijos, que creo que es muy importante. Y nada más, despedirme, daros las gracias por estar aquí viendo este webinar, y cualquier duda que tengáis, pues oye, poneros en contacto con nosotros, y si creéis conveniente hacer otro o de algún tema en concreto, pues oye, solicitárnoslo, lo preparamos y os lo dejamos listo para hacer, ¿vale? Así que muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.